Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, invitarte a compartir un momentito de oración con la palabra de Dios. Eh, Hoy en el día 25 de junio, aniversario de las apariciones de la Reina de la Paz en Medjugorje, Bosnia y Herzegovina. Nuestra Madre que nos pide hoy tanto la paz, ¿no? La paz. Que oremos por la paz, especialmente que oremos, luchemos, trabajemos, nos entreguemos, pidamos el don de la paz en el corazón, porque la paz comienza aquí, en el corazón. Cuando el hombre tiene paz, entra en un descanso espiritual, porque entiende que lo tiene todo. Porque tener paz en el corazón es tenerlo a Dios. Dios es espíritu de paz. Entonces es como que no hay forma de que el hombre encuentre la paz si no encuentra a Dios en su vida. El espíritu de Dios es la paz. Y cuando tenemos paz es porque tenemos a Dios. Y tenerlo a Dios en conciencia es comprender de alguna manera, si tuviéramos que poner palabras, comprensión, entendimiento, podríamos decir que hemos comprendido que lo tenemos todo. Por eso no necesitamos ponernos más en ese movimiento inquieto de búsqueda. No necesito ya buscar nada. Cuando tengo a Dios ya he encontrado el tesoro perdido, la perla preciosa que se había perdido. Ya lo tengo todo, ya lo encontré, ya no necesito ponerme en búsqueda, ya lo tengo todo. Quizás vayan pasando cosas de otro tipo, como por ejemplo, yo, si tuviera que contar un poquito mi testimonio personal de vida, diría que no se trata de, cuando uno encuentra a Dios, sabe que lo tiene todo, pero uno puede permanecer en inquietud. Esa inquietud no es porque uno esté en búsqueda de algo. Quizás es lo que aparece en el corazón de todavía habitantes, podríamos llamarlo, a sentimientos, a afectos, si hablamos con términos psicológicos. Quizás nos encontremos con heridas que gritan, claman ser sanadas. Y quizás afectos y espíritus que ya no tienen cabida. Y por eso hay una continua lucha en nuestro interior, que no se trata de que estemos buscando algo, se trata de que en todo caso, teniendo a Dios, lo único que queremos de ahora en más es orden. La lucha es por el orden. Y es tratar de ordenar lo que el pecado ha desordenado, de restaurar lo que el pecado ha roto. Y eso implica un movimiento, ya no de búsqueda, sino de oración, una oración en donde entregando la vida vamos pidiendo al Señor que Él haga su obra de amor, la obra del artesano, del divino artesano, que va haciendo de nuestras vidas una obra de arte y la va moldeando según su voluntad,
que es una voluntad amorosa y preciosa. ¿Qué terminará haciendo el Señor de nuestras vidas? Una bellísima obra de arte. Que cuando todos la miren, lo único que pueden decir es: Dios únicamente pudo haber hecho esta obra de arte. Hoy escuchaba casualmente, me acuerdo de una prueba decía un sacerdote, no me acuerdo, Bogorge me parece, no me acuerdo bien el nombre, pero él decía la prueba de Dios. ¿Cuál es la prueba de que Dios existe? La naturaleza, decía él. Porque cuando uno ve la naturaleza, lo único que puede decir es: a esto únicamente lo pudo haber creado Dios, un ser superior que es belleza, que es amor, que es delicadeza, que es sabiduría. Vemos la naturaleza y vemos perfección. Entonces toda obra nos habla de su creador, de su artesano, de su artista. Es como cuando vemos una obra de arte como una escultura o una pintura. ¿De qué nos habla? Del pintor o del escultor, del artista que lo hizo. Entonces, cuando vemos la naturaleza, decía él, la naturaleza nos habla de su creador, nos habla de Dios. La perfección y la belleza de cómo ha sido hecha, del resultado de semejante creación. Así lo vemos también en las personas. Agrego ahora yo, en todo caso, a esto que decía el Padrecito. Cuando vemos a una persona buena y santa, que transmite las virtudes cristianas, que transmite alegría, que transmite paz, que transmite esperanza, que transmite amor, que da amor, que vemos en su mirada y en todo su ser, en todo lo que irradia de ella, cosas hermosas, cosas bellas. ¿De quién nos habla? De Dios. Y los seres humanos tenemos algo que nos diferencia totalmente de todo lo demás creado, y justamente es, bueno, Dios está en todas partes. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Sin embargo, el ser humano es el único ser de todo lo que se ve en esta tierra que tiene un corazón creado para ser morada de Dios. O sea que cuando veo a otro ser humano, puedo decir que estoy viendo a Jesús mismo. Cuando vive en Dios, cuando vive en la gracia, en amistad con Dios. Entonces, sin embargo, todos fuimos creados a su imagen y semejanza y nos convertimos de acuerdo a esa obra de amor, de cómo nos creó, según sus leyes, según la ley del amor. Cada uno es centinela de su hermano. De tal manera que cuando hay quienes no lo conocen, el Señor nos pide que oremos por aquellos que no conocen su amor. María, Reina de la Paz, hoy en su día ella llama a los no creyentes aquellos que no conocen el amor de Dios. Y ella nos dijo en sus mensajes al mundo de que todo el mal del cual tenemos experiencia a diario, cuando prendemos un noticiero, cuando escuchamos, cuando tenemos experiencias de injusticias, de maldad, cuando vemos el mal obrando, ella dice que ese mal se debe por aquellos y viene de aquellos que no conocen el amor de Dios. Y nosotros podríamos decir, en otras palabras, de aquellos que no creen. Ella
es más delicada. Y ella dice, aquellos que no conocen el amor de Dios. Por eso ella hubo un tiempo en el que designó los días 2 de cada mes y dice que lo íbamos a entender en el futuro. ¿Por qué el día 2? El día 2 de cada mes para rezar por aquellos que no conocen el amor de Dios. Nosotros estamos llamados a evangelizar, a llevar a Jesús a todos aquellos que no conocen su amor, para que pueda instaurarse el reino de los cielos en la tierra, en otras palabras, para que en cambio de que el hombre siembre mal, siembre bien. Y cuando el hombre siembra bien, está sembrando a Dios, que es el sumo bien. ¿Cuántas cosas nos dice la Madre en estos tiempos? Podríamos hablar de las 5 piedritas de David contra Goliat, ¿no? En donde el sacerdote de Medjugorje, creo que era el padre Slavko o el padre Joso, resumió los mensajes de la Virgen en este camino, ¿no? De las 5 piedritas de David contra Goliat, en estos tiempos de tanta lucha espiritual, en donde los que creemos en Dios pareciéramos ser David, nos compara con David, luchando contra el gran Goliat, un hombre guerrero, aguerrido, de apariencia de guerrero, contra un pobre pastorcito, ¿no? Un hombre preparado para la guerra, el Goliat este. Bueno, así a veces es el mundo, así es el enemigo, ante los humildes servidores del Señor, los verdaderos, ¿no? Porque hay muchos lobos disfrazados de corderos también, pero los corderitos de Jesús, los que buscan serle fieles, los que buscan llevar su nombre con humildad, con amor, por amor. Bueno, él dice que las 5 piedritas con las que estos pastorcitos o estos corderitos, estos humildes servidores del Señor, vencen a Goliat, son 5 piedritas, y las piedritas son el ayuno, la oración, la Eucaristía, la confesión y la palabra de Dios. La oración del corazón. María nos dice hoy, en tiempos tan violentos, de guerras bélicos, nos dice de que el ayuno y la oración del corazón detienen las guerras. Hoy el hombre está queriendo vencer a través de la guerra, conquistar la paz. Medio como un poco irónico, ¿no? Tratar de conquistar la paz a través de la guerra, medio que no hay coherencia, no hay coherencia. Pasa que el hombre no conoce el amor de Dios, como nos dice María. Entonces usa de lo conocido para poder alcanzar sus objetivos. Todo el mundo desea la paz y buscan la paz tratando de conquistar aquellos deseos de su corazón. Allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón, tratando de conquistar esos tesoros. Y así buscan alcanzar la paz. Si tengo esto, voy a estar tranquilo. Y luchamos por conseguir eso. Y después, cuando conseguimos ese regalito, queremos otra cosa más. Y empezamos a luchar por esa otra cosa. Entonces nunca estamos en paz, porque nada de todo eso en realidad es fuente de paz. La única fuente de paz es el corazón de Jesús.
Y es posible alcanzarlo a través del Inmaculado Corazón de María. Hoy, la advocación de la cual celebramos aniversario, creo que el 42, 43, 46, 45, 46, 45 años de apariciones de la Reina de la Paz, María Reina de la Paz. Hermosa Madre, hermosa, hermosa María. Hoy tenemos que rezar el rosario a nuestra Madre, pedir la gracia. Hoy pedimos esa gracia de la oración del corazón, la oración del corazón, de poder hacer algún que otro sacrificio, ese ayuno a pan y agua que nos pide ella miércoles y viernes. Si no podemos con ese ayuno hacer otros, quizás no usar tanto el celular o dejarlo por un día, o dejar de hacer otras cosas que nos cuestan mucho, la tele, las redes, con la intención de haciéndole un poquito de violencia a nuestras tendencias que nos tienen ahí atrapados en su red, poder ir conquistando libertad y darle un poquito más de ese tiempo a Dios, hacer morir un poquito al hombre carnal para dejar renacer o vivir o emerger un poco al hombre espiritual, a la mujer espiritual, a ese Jesús que te habita, que está en vos, que está en mí, que quiere vivir en nosotros, reinar en nosotros. ¿Por qué? Porque nos quiere felices, porque Él tiene una voluntad de amor y de felicidad para cada uno de nosotros. Como regalito a nuestra Madre, a nuestra querida María, Reina de la Paz, voy a proclamar el Evangelio de hoy y si el Señor le hace llegar algo a mi corazón, se los comparto. El Evangelio es de Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 29, y dice: Jesús dijo a sus discípulos: no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán, permiso. Ahí está. Ahí está. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré: jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes los que hacen el mal. Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó
y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué me trae al corazón esta palabra? Nosotros creemos que a veces nos sentimos muy seguros de que estamos viviendo una vida en Dios, fieles a Dios, porque cumplimos con algunas cosas, cumplimos. Pero el cumplimiento de leyes, el cumplimiento de cosas por hacer, no es garantía de mi salvación, ni de tener esa vida de amistad con el Señor, de esa vida en donde Él y yo somos uno, en donde Él habita en mí y yo en Él. No se trata de hacer cosas, se trata de vida, de vivir en Él, y la vida en Él es, lo escucho, primer mandamiento, escucha a Israel, escucho lo que Él me pide. María después me dice, hagan todo lo que Él les diga. Si Él nos dice algo, su palabra, Él nos transmite su palabra. Si Él nos dice algo, Él nos da la palabra. Si nosotros la escuchamos, ¿hacemos lo que Él nos dice en la palabra? El Señor compara acá a qué se compara una persona que escucha la palabra y la pone en práctica. A un hombre sensato que edifica su casa sobre roca. Y al que escucha pero no la practica, a un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. Entonces, yo diría que no hay mucho más por decir. Nuestro gran examen de conciencia tendrá que revisar qué es lo que me pide el Señor. Tenemos los mandamientos, tenemos la palabra de Dios, pero ¿qué tan cerca estoy de la palabra? Si ahora en este momento hiciéramos un examen de conciencia, podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué me dice la palabra? ¿Y qué hago yo con lo que me dice la palabra? ¿Hago todo lo que Él me dice, como dice María? Entonces, Él no nos está pidiendo un examen en donde me tome de la A a la Z la Biblia y ver si cumplo todo eso. Él me transmite algo de su palabra todos los días para que vaya conociéndolo e internándome en quién es Él, para que sepa también, reflejándome en la palabra, quién soy yo y qué tan cerca estoy de vivir lo que Él me dice. Por otro lado, si tuviéramos que revisar los mandamientos de alguna manera podríamos decir que son el resumen de la palabra de Dios. Sin embargo, los mandamientos podemos transformarlos en cumplimientos, pero a la palabra de Dios, a diferencia de cumplirla,
El orar con la palabra me lleva a poder meditar por qué Él me dice tal cosa, me va dejando entenderlo, me va dejando conocerlo, me invita a navegar mar adentro de su corazón y poder descubrir quién es Él. Si Él es un ser de amor, ¿de qué se trata su amor? ¿Qué tanto sé de la palabra de Dios como para ser una persona sensata que va construyendo su casa sobre la roca? Qué importante que es, entonces, día a día, escucharlo al Señor y pedir ese Espíritu Santo tan poderoso y tan amoroso, que venga con sus dones a mi vida para poder ir revelándome quién es Dios, quién soy yo, y poder darme todos los dones y las gracias para poder creerle e ir entregándole mi vida, para que ese divino alfarero vaya haciendo esa obra de arte en mí que Él soñó cuando me creó. Todo es desde la libertad. Por eso Él se manifiesta en la palabra. Porque a través de la palabra podemos ir conociéndolo, así como quien ha encontrado un tesoro y va descubriendo de a poquito todo lo que hay. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué camino me pide que siga? Todo lo que me quiere dar. ¿Cómo quiere vincularse conmigo? ¿Qué tan cercana puedo ser a Él? ¿Cuántas maravillas Él me va revelando en la palabra? Que no tiene la dureza de la ley, sino que se transforma en la gracia, en la vida de Dios que viene a mí para hacerse uno conmigo a través de la fe, pero una fe que nace desde el conocimiento, porque Él se me revela, Él se me da a conocer. Y cuando uno entra en esa comunión a través del conocimiento, y entro en comunión porque le creo, pero también porque me encanta quién es. Tenemos en nuestras células la impronta de Dios, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Y si queremos conocernos, tenemos que conocerlo. Y cuando lo conozco, lo puedo elegir. Hemos encontrado, de alguna manera, el zapato que me calza, la medida justa. ¿Cuántas veces decimos, buscamos cosas y decimos, esto no va conmigo, esto
esto no. ¿Y por qué no? No me calza, no me cierra. Pero cuando empezamos a conocer a Dios, porque lo escuchamos en la palabra, cuando empezamos a conocerlo, vamos comprendiendo que encontramos aquello que calza justo. ¿Por qué? Porque estamos hechos a su imagen y semejanza, porque fuimos creados para Él, porque es la única medida que nos puede colmar. Dijera San Agustín, busqué por todos lados, mi corazón ha estado inquieto, hasta que te encontró, Señor. Y vuelvo y reitero, y aquí termino, lo que el Señor traía, a diferencia de, tenemos mandamientos para cumplir. Sin embargo, los mandamientos se hacen cumplibles, para decirlo de alguna manera, cuando entendemos para qué están, por qué están, hacia dónde nos llevan, por qué el Señor nos lo pide. Y eso únicamente lo vamos a poder comprender cuando nos acercamos a Dios a través de la palabra, a través de Jesús palabra. Ahí Él se nos revela y ahí vamos entendiendo por qué solo viviendo en Él y con Él encontraremos todo lo que buscamos, encontraremos la paz, la alegría, la felicidad que todo ser humano busca, porque fuimos creados para eso, y Él es eso. Todas tus respuestas, todas tus preguntas encontrarán respuestas en Él. Todas nuestras inquietudes encontrarán la quietud y la paz en Él. Le encargamos esto a María, Reina de la Paz. Que Dios te bendiga y te llene de su gracia, de su amor, que lo puedas conocer, que lo podamos conocer en esta vida para poder elegirlo voluntaria y libremente y poder ser uno. Él en mí y yo en Él. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta mañana, si Dios quiere.